Continúan desarrollándose los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el fútbol no escapa a ello. Brasil, España, Japón y México son las 4 selecciones que han llegado hasta las semifinales y el próximo 5 de agosto conoceremos cuáles de ellas se colgarán alguna medalla. Esto nos sirvió como disparador para que hoy en Cultura Redonda repasemos la historia, datos y algunas curiosidades de esta disciplina en la máxima cita olímpica. El fútbol es una de las disciplinas precursoras en los Juegos Olímpicos, ya que su aparición data desde el año 1900, cuando tuvo lugar la primera edición en París, Francia. Sin embargo, no fue hasta 1908 que lo empezaron a disputar los combinados nacionales de los países que lograban acceder a esta competencia. Organizado por el Comité Olímpico Internacional y por la FIFA, los Juegos Olímpicos serían los precursores de lo que posteriormente se convertiría en el torneo de selecciones más importante en todo el planeta. Hablamos de la Copa del Mundo. Ahora, ¿no ven algo raro en las camisetas de los elencos nacionales? ¿No les parece que el escudo que aparece en la casaca es distinto al que lucen en las competencias continentales o en el propio mundial? Bueno, esto se debe básicamente a que las selecciones durante los Juegos Olímpicos no están representando a su federación de fútbol en sí, sino que lo hacen con el Comité Olímpico de su país. Por ejemplo, y tomando el caso de Argentina, los futbolistas del albiceleste no estarían representando a la Asociación de Fútbol Argentino, sino que en este caso lo harían con el Comité Olímpico Internacional. Asimismo, y para tomar el ejemplo de lo que refiere a las marcas, en las playeras utilizadas o creadas, mejor dicho, por Adidas, se ve que en los hombros no aparecen las tradicionales 3 tiras. Y esto tiene que ver con una máxima en la que prima en estos juegos, que indica que ningún jugador, ningún técnico, ni ningún miembro del cuerpo deportivo puede estar vinculado con el uso comercial de una marca. Algunas curiosidades en torno a esta temática. Bueno, por ejemplo, lo que aconteció en los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2008, cuando el conjunto argentino en su camiseta tapó directamente el escudo de la AFA y apareció recién en el año 2016 el del Comité Olímpico Internacional en los Juegos desarrollados en Brasil. Hablando de camisetas y escudos, un caso bastante llamativo ocurre con la selección de Uruguay. ¿Nunca se preguntaron por qué la banda oriental luce 4 estrellas y no 2 arriba del escudo de su asociación de fútbol? Uruguay ostenta en sus vitrinas haberse consagrado en el año 1930 como campeona del mundo en aquel mundial que se desarrolló en su país, y en 1950 consumando el mítico y famosísimo Maracanazo. Esto le da sentido y explicación a 2 de las estrellas que tienen en el escudo de su camiseta. Pero ¿qué pasa con el par restante? Tenemos que retrotraernos nuevamente al año 1924, ya que fue allí cuando la FIFA irrumpió en este deporte desarrollado en los Juegos Olímpicos y el fútbol empezó a jugarse bajo las reglas de la casa madre del fútbol a nivel mundial. Uruguay se consagró con medalla dorada en los Juegos de 1924 y 1928 y, como hasta esa fecha el mundial todavía no había nacido, alegan que esos juegos previos a la cita máxima de selecciones tienen la misma validez que la actual Copa del Mundo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que estos 4 lauros son válidos o son únicamente 2 los títulos mundiales que debería contar la Celeste? No se olviden de dejarlo en los comentarios. A lo largo de su historia, los Juegos Olímpicos han mutado drásticamente. De hecho, en algunos aspectos distaban mucho de los reglamentos que conocemos hoy en día. Por ejemplo, a partir de 1930 y ya con la irrupción y creación de la Copa del Mundo, los Juegos empezaron
empezaron a querer diferenciarse de este torneo y fue a partir de 1952 que regresaron a ese espíritu amateur que primó desde su génesis, no permitiendo que los futbolistas profesionales disputen los mismos. Para los juegos desarrollados en la ciudad de Los Ángeles en el año 1984, las normativas volvieron a cambiar. Notando la disparidad que había entre algunos combinados que participaban de los juegos, se decidió que aquellas naciones representantes de confederaciones como por ejemplo la asiática o la de África puedan llevar entre sus filas a futbolistas profesionales, mientras que las pertenecientes a Conmebol o UEFA solamente podrían disputarlo aquellos juveniles que no hayan estado previamente en el Mundial. Recién para la edición de Barcelona 1992 encontramos el reglamento en el formato que tenemos hoy en día. Fue allí cuando se tomó la decisión de que los combinados cuenten con futbolistas sub-23, es decir, menores que esa edad, únicamente con 3 plazas para futbolistas que sean mayores. Otro dato a tener en cuenta: a partir de la edición de Atlanta 1996, la disciplina de fútbol femenino se incorporó a los Juegos Olímpicos. Si de galardonados hablamos, debemos mencionar que, a diferencia de la tendencia que imparten las naciones de Sudamérica y Europa en la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos muestran un palmarés bastante dispar. Por ejemplo, durante la década de los 50, 60 y 70, las naciones de Europa del Este como la Hungría de oro del año 1950, Yugoslavia o Checoslovaquia, además de la Unión Soviética, se llevaron gran parte de los lauros, y esto tiene que ver con que para esas naciones en aquel entonces estaba permitido que los futbolistas profesionales representen a su país, a diferencia del resto. Además, y a diferencia de lo que ocurre en los mundiales, cabe destacar que África también tiene sus representantes dorados. Son los casos de Nigeria, que en los Juegos de 1996 se llevaron la medalla dorada tras derrotar a la Argentina por 3-2 en la final, y Camerún, que en Sydney 2000 levantó la presea de mayor valor luego de dejar en el camino a la final a España. Si se están preguntando quién lo ganó en más oportunidades, Hungría es la selección que más veces se hizo con el oro olímpico. Hablamos de 3 oportunidades. Vamos ahora con algunas de las curiosidades de estos juegos. Por ejemplo, podemos afirmar que Alemania como tal nunca ganó una medalla de oro en esta disciplina. Si bien es verdad que la Alemania democrática sí se hizo con la misma en el año 1976 tras derrotar a Polonia, el Comité Olímpico Internacional no toma a la actual Alemania como descendiente, entre comillas, de la Alemania democrática o la Alemania federal. Es por eso que los germanos no cuentan todavía con esta presea. No nos movemos de Europa para hablar de otro caso particular que sucede por esas latitudes. A Gran Bretaña, por ejemplo, se le puede llegar a complicar un poquito para armar la nómina de futbolistas que los representan, ya que en este caso en particular son 4 naciones las que componen a el Reino Unido. Hablamos de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, pudiendo tener a disposición los futbolistas de cualquiera de estos 4 países, a diferencia de lo que ocurre en el Mundial. Una muestra de ello da lo que ocurrió en el año 2012, cuando los Juegos se llevaron a cabo en Londres y Gran Bretaña era la anfitriona. Por aquel entonces, el equipo conducido por Stuart Pearce nominó a 18 futbolistas, de los cuales 13 eran de nacionalidad inglesa, 5 eran galeses, pero no había ningún escocés ni ninguno proveniente de Irlanda del Norte. Bastante equitativa por suerte la cosa. Para que no terminamos todavía. Antes de cerrar te dejamos algunas cortitas y al pie para que te lleves un par de datos más. Carlos Idriss Kameni es el jugador más joven en obtener una medalla de oro, al coronarse con Camerún en el año 2000 con solo 16 años y 7 meses. En tanto, el más joven en ganar una medalla en general fue el ganés Samuel Kuffour, con el bronce obtenido en 1992, cuando todavía no cumplía los 16 años de edad. Argentina, por su parte, tiene el récord de ganar una medalla de oro en forma invicta y sin que le convirtiesen ningún gol. En solo 3 ediciones de los Juegos Olímpicos, los anfitriones lograron quedarse con el oro. Sofus Nielsen le metió 10 goles, sí, 10 goles a Francia, jugando para la selección de Dinamarca en un partido que terminó 17-1. Italia es la selección que más veces participó en los Juegos Olímpicos de masculinos, mientras que a la fecha Estados Unidos y Brasil dijeron presente en todas las ediciones del femenino.
El egipcio Abdel Karim Sakr es el jugador más joven en participar en esta competencia, ya que lo hizo en 1936 con 15 años y 112 días. Y bien amigos, hasta acá llegamos con un nuevo video para el canal de Cultura Redonda. ¿Hay algún dato que nos esté faltando y lo tengan para compartir? No se olviden de dejarlo en los comentarios, que ahí los vamos a estar leyendo. Muchas gracias otra vez por vernos, espero que le puedan dejar un me gusta al video si disfrutan del contenido que hacemos en este canal y que se suscriban si todavía no lo hicieron. Y no olviden que, como siempre decimos en Cultura Redonda, otro periodismo es posible.